Muy buenas noches, comunidad seguidores de Jesús. Por favor me confirman en el chat que se escucha. Buenas noches. Aquí estoy esperando que se conecten. Por el momento solo veo una persona conectada. Voy a dar un par de minutitos. Me confirman por favor en el chat que se escucha bien, que se escucha claro. La próxima vez quizás ponga música, aunque sea aquí con el celular para que haya música de fondo, aunque no pueda ponerla de, directamente en la computadora para tener algo de musiquita mientras esperamos. Muy bien, ya aquí veo algunos mensajes. Nos saluda Jael Enríquez. Hola, amado Héctor. ¿Qué tal, amada comunidad de Huizúcar? Nos saluda Mario Escobar. Se escucha perfecto, me dice Mario Escobar. Muy bien. Muy bien, son las 7:05 y vamos a comenzar con esta tercera y por el momento última entrega de esta primera parte donde estamos estudiando la historia de la iglesia y el nacimiento del cristianismo. Ha sido un estudio muy interesante y estamos iniciando la tercera presentación, la tercera sesión de esta temática. ¿Y qué creen? O sea, ya estudiamos a Jesús, ya estudiamos a Pablo y sigue sin haber cristianismo. ¿Quién lo diría? Y bueno, entonces vamos a ver en la sesión de hoy qué pasó después del tiempo posbíblico. Pero antes de eso tenemos que dedicar una parte considerable a repasar lo que pasó en la Asamblea de Jerusalén. No voy a dedicar tanto tiempo a este tema porque ya en una ocasión el rabino Bob Gorlick nos dio una enseñanza sobre qué ocurrió en esta Asamblea de Jerusalén. Cuando termine de hablar del tema voy a poner en el chat el, el enlace donde pueden ir a escuchar esa enseñanza. Eh, yo pues digo, le voy a dedicar un buen tiempo, pero no me voy a detener tanto en los detalles, tanto como si lo hace el rabino Bob en esa ocasión donde él habla exclusivamente de eso. Muy bien. Entonces, bueno, iniciamos entonces con esta tercera sesión de la historia del cristianismo y hablaremos de la Asamblea de Jerusalén y el tiempo posbíblico, qué pasó después del libro de Hechos, qué pasó después del libro de Hebreos, qué pasó después de Apocalipsis, qué pasó. O sea, obviamente la historia no se terminó ahí. Eso es lo que está en el canon bíblico, pero ¿y qué pasó después? Bien, eso es lo que comenzaremos a ver en esta sesión. Esto pues
Les saluda Héctor Velázquez, pues quien con mucha humildad y con la mejor de las intenciones vengo a hacer esta presentación, siempre recordando la aclaración que les hice en las 2 sesiones previas. Como dijo el rabí Nachman de Breslev, la verdad es su propio testigo. San Agustín de Hipona, quien si nos dan una segunda parte para seguir esta temática, vamos a hablar de él. Él en una ocasión dijo, la verdad es como un león, necesita que se le defienda. Liberadle y se defenderá por sí mismo. Y el mismo Jesús dijo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así que de modo que si, no sé, de repente estos temas les dan duda, les causan malestar, no están de acuerdo conmigo, porque nuevamente les recuerdo, yo no soy un doctor en este tema, no soy un experto, yo soy un apasionado de estos temas y vengo aquí a compartirles lo poquito que yo sé. Pero los invito a que vayan y que lean el libro de Jubileos, que vayan y lean las pseudoclementinas. Ya les voy a decir por qué menciono esos 2 libros. Vayan y lean a Flavio Josefo, vayan y lean los libros de los padres de la iglesia, vayan a leer a Ignacio de Antioquía y saquen ustedes sus propias conclusiones. Por cierto, en el fin de semana me encontré una persona que me dijo de que agarra las enseñanzas de seguidores y las escucha como podcast, sin ver el video, y que conmigo está teniendo el problema de que ocupo presentación. Vaya, por eso voy a tratar de, en esta ocasión, hablar de tal manera que me puedan entender sin necesidad de estar viendo la presentación, ¿ok? Así que bueno, comencemos. Anteriormente estuvimos hablando de Pablo y los gentiles. Pablo, él creó una teología que favorecía a los gentiles, pero como leímos en Gálatas 3:28, la última ocasión, Pablo decía, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora, lo que nunca mencionamos es exactamente por qué motivó a Pablo a crear esta teología. Entonces, Pablo, si nosotros leemos el libro de Hechos, ahí vamos a ver que él iba para Damasco y que de Damasco se fue a un lugar y que de ese lugar se fue a otro lugar. Y a medida que él iba llegando a comunidades donde ya había judíos y ya había griegos. Por ejemplo, en Hechos 14:1 dice que llegan a Iconio. Y Hechos 14:1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron del tema y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Aquí queda en evidencia algo, y es que a diferencia de lo que nos enseña la historia tradicional, los apóstoles no fueron fundando por ahí iglesias innovadoras donde ahora se reunían judíos y gentiles, ¿verdad? Y que ya no eran judíos, no eran sinagogas judías, sino que ahora eran cristianas. No, esto era un fenómeno muy común en aquella época. Habían sinagogas por ahí, qué sé yo, en Éfeso, en Atenas, en cualquier lado, ¿verdad? Y los gentiles, los griegos, se sentían muy atraídos por la religión judía, por la ética de la religión judía, y comenzaban a llegar a las sinagogas y los judíos se lo permitían. Digo, recuerden que en aquel entonces algunas religiones eh, solicitaban que para adorar a los ídolos era necesario incurrir en ciertas perversiones sexuales, ¿verdad? Y aunque a veces la gente hace chiste como que, ay, qué bonito fuera que nuestra religión fuera así, pues no, hay mucha gente que eso no le agradaba, ¿verdad? Y pues a estas personas pues les agradaba la moral que se manejaba en las sinagogas y que se enseñaban los judíos en las sinagogas. Entonces, Pablo llegaba a una sinagoga y él que veía, bueno, él primero llegaba y veía a la persona que estaba enfrente enseñando. Luego estaban las primeras filas donde habían judíos, donde se sentaban los judíos que habían fundado esa sinagoga y sus descendientes, sus hijos. Luego, en las filas de en medio, se sentaban lo que le llamaban los prosélitos de justicia, es decir, aquellas personas que no eran
judíos originalmente, pero que se habían convertido formalmente y que ya eran judíos oficialmente y que disfrutaban de los mismos privilegios y obligaciones de los judíos de las primeras filas. Y estaban al final las últimas filas donde le llamaban los prosélitos de la puerta, que quienes eran, bueno, eran personas que asistían a la sinagoga, que creían en el Dios de Israel, que les gustaba cantar salmos, pero que no habían hecho aún su conversión formal al judaísmo. Entonces, pero Pablo llegaba y él veía algo así, y aquí sí me voy a asesorar de la presentación. Y me disculpan, voy a ocupar figuras de judíos modernos, lo cual no era así en aquel entonces. Aquí voy a ocupar figuritas de judíos con ropas, con las ropas que se trajeron de Polonia del siglo XVII, ¿verdad? Ropas para el frío. Pero es para que me entiendan, ¿verdad? Estaba al frente la persona que enseñaba. Estaban las primeras filas donde estaban los judíos que habían creado la comunidad y sus hijos. Pero luego, en medio, en donde estaban los prosélitos de justicia, las personas que se habían convertido formalmente al judaísmo, Pablo veía un montón de mujeres apelmazadas. Y luego en las últimas filas, donde estaban los prosélitos de la puerta, es decir, los que creían pero no se habían convertido, o también llamados temerosos de Dios. El caso de Cornelio, por ejemplo, de Hechos 10. Él, ay, qué lindo. Cornelio le tenía miedo a Dios. No, no era eso, era un término que se ocupaba para ese tipo de personas. O sea, él era un gentil, pero que creía en Dios, pero no había hecho su conversión formal al judaísmo. Y entonces Pablo en las últimas filas, él notaba que había un montón de hombres apelmazados. Entonces él dijo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces Pablo se puso a investigar y se dio cuenta de que las mujeres hacían su conversión al judaísmo formalmente porque lo único que se les requería era bautizarse. Y eso es todo. Pero en cambio a los hombres, adivinen a los hombres qué era lo que se les solicitaba. Bueno, si adivinen, bueno, si lo que están pensando es circuncidarse, efectivamente, eso era lo que sucedía. Se, le, se les pedía circuncidarse. Y al día de hoy quizás sea muy seguro, ustedes van a un hospital y todo, y los anestesian y les dan antibióticos y les ponen alcohol, ¿verdad? Todo es muy limpio, pero no sé, circuncidarse allá en el siglo I, pues solo digamos que no era tan limpio, ¿verdad? Entonces los hombres, o sea, una infección podía significar la muerte. Entonces los hombres decían, no, yo aquí estoy bien como estoy, es decir, me gusta aquí, me gusta el Dios de Israel, me gustan los salmos, todo es bien bonito, la ética es bien bonita, pero yo de circuncidarme no me circuncido. Y por supuesto estos prosélitos de la puerta quedaban también dentro de las sinagogas como unos ciudadanos de segunda categoría. Entonces, Pablo es por eso que crea su teología sobre los gentiles, porque y para intentar justificar la validez de la presencia de los gentiles dentro de la sinagoga y que ellos disfrutasen de los mismos derechos que disfrutaban los que habían hecho su conversión formal al judaísmo. Entonces, ¿de qué se vale él? Se vale justamente de la historia de Abraham. Por ejemplo, si leemos Romanos 4 del 9 al 12, ahí esa porción resume muy bien la esencia de lo que creía Pablo. Porque Pablo, él que decía, él decía, bueno, Abraham, ¿cuándo le fue hecha la promesa? ¿Cuándo fue hecho el pacto con Dios? Fue hecho estando incircunciso. Entonces, por lo tanto, la circuncisión, ¿qué vino a ser? La circuncisión vino a ser no más que una corroboración, que una afirmación de la fe que ya había tenido el mismo Abraham. Entonces él llega a la conclusión, bueno, entonces por lo tanto los gentiles son iguales que Abraham. Si ellos han creído, entonces su fe es lo que los justifica y no la obra de la ley de circuncidarse. Entonces, boom, ahí es donde aparece la famosa teología de Pablo, donde él justifica a los gentiles, ¿verdad? Y él lo que buscaba era arreglar la situación de los gentiles dentro de las sinagogas. Ahora, por supuesto, hubo gente que no estuvo de acuerdo.
Y adivinen qué, era gente del mismo movimiento mesiánico nazareno, gente de la misma iglesia. Si leemos Hechos 15, los primeros dos versículos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé que era el que anduvo con Pablo ahí en Iconio y por ahí dando vueltas, ¿verdad? Desde Damasco hasta acá, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y entonces es así que inicia la asamblea de Jerusalén, que ahí lo escribí mal, pero hagan como aquel ejercicio, ¿verdad? De que cambien las letras del lugar y van a entender. La asamblea de Jerusalén. Muy bien, ¿qué, qué era lo que se discutía en esta asamblea de Jerusalén? ¿Cómo es que los gentiles entran en todo esto? Les seré bien honesto, estudiando la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, esta es una de las cosas más que, o sea, que más me han sorprendido, porque básicamente Jesús, él no dejó instrucciones sobre esto. O sea, no dejó claro cómo es que los judíos entraban en todo perdón, cómo es que los gentiles entraban en todo el plan de Dios, ¿verdad? Como yo les dije en la sesión anterior, pues bueno, ahí teníamos Isaías 56 que decía que sí, que el eunuco y el extranjero que subiera su sacrificio y que lo trajera a Dios, entonces Dios le abriría un lugar en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no quedó o sea, no quedó del todo claro. Por eso esta asamblea de Jerusalén, para entender cómo es que los gentiles formaban parte de esto y qué era lo que se les había de exigir. Había de que exigírseles que se convirtieran al judaísmo, como decían estos, como les decían el grupo de la circuncisión. Había que exigirles eso, o qué era lo que había que pedirles. Ahora solo quiero que noten la ironía histórica, ¿verdad? Que al día de hoy en el cristianismo se pregunta: ¿y cómo es que entonces los judíos son salvos si ellos no han aceptado a Jesús? Bueno, aquí en el siglo I los judíos se estaban preguntando: bueno, ¿y cómo es que son salvos los gentiles si no son judíos, si no son parte del pueblo de Israel? Noten solamente el contraste histórico. Muy bien. Por cierto, si alguien tiene preguntas las puede ir dejando en el chat de una vez, ¿ok? Muy bien, entonces algo que fue súper clave en esta asamblea de Jerusalén fue el testimonio de Pedro. Ah, pero antes de eso, ¿quiénes eran estos detractores? Porque Hechos 5 decía: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, el evangelista Lucas guarda silencio sobre quiénes eran estas personas. Ahora nosotros cuando leemos esto y acostumbrados a ver a Jesús debatiendo en los evangelios con fariseos, quizás pensamos de que es con judíos de afuera del movimiento que están discutiendo, pero no, están discutiendo con personas de adentro de su mismo grupo, de su misma comunidad, de su misma iglesia, personas del movimiento mesiánico nazareno, personas que habían aceptado a Jesús como el Mesías, están discutiendo con gente que es de su mismo movimiento. Solo que Lucas no nos dice quiénes eran. ¿Y quiénes eran? Bueno, yo he oído dos teorías. La primera, la del rabino Bob Gorlick, que él dice que quizás eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y se habían circuncidado. Y ahora veían de que habían otros gentiles que no les exigían circuncidarse. Ellos dicen: bueno, ¿y cómo es esto? Pues si yo lo hice, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Que lo hagan ellos también. Es un fenómeno que hasta el día de hoy todavía vemos, ¿verdad? De que en las iglesias alguien hace algo y piensa que todos los que llegan tienen que hacer lo mismo. Esa es una teoría. La otra teoría que he escuchado es que de hecho aquí habían apóstoles que estaban en este grupito de la circuncisión y que no estaban de acuerdo, pero que
Lucas no los menciona para no darles autoridad. No sé, estaría ahí Felipe, estaría ahí Tomás. ¿Quiénes eran los que estaban en este grupito? No dice, no sabemos. Lo único de lo que estamos seguros es que era gente de adentro del mismo movimiento. Entonces, lo que tuvo mucho peso fue también el testimonio de Pedro. Que estos dos pasajes que les voy a comparar es algo que yo he descubierto y no he escuchado a nadie más hacer referencia a esto. Es algo que yo he notado. En Hechos 2.38, después de que Pedro da su famoso discurso donde 3.000 personas se agregan a la iglesia, Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Vean el orden: bautícense a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten también aquí que dice: bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Recuerdan los que les dije en la sesión anterior de que alguien descubrió de que el último versículo de Mateo de id y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que ese versículo era agregado, que era posterior al concilio de Nicea? Bueno, aquí el mismo libro de Hechos nos da una pista de eso, porque los invito a que revisen todo el libro de Hechos y van a ver que siempre que alguien se bautiza sale esta fórmula: bautícense en el nombre de Jesucristo. Solo hay un pequeño detalle para que les quede como dato cultural. Pero luego, siguiendo con Pedro, luego en Hechos 10, cuando él tiene su famosa visión de la manta que baja del cielo y ve animales y que le dice mata y come, él al final, que va a la casa de Cornelio y enseña y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, él se da cuenta de algo, se da cuenta de que estas personas recibieron el don del Espíritu Santo y todavía no se habían bautizado. Y él en Hechos 2 había dicho: bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí él está viendo que reciben el don del Espíritu Santo. Y entonces él dice, en el versículo 47 del capítulo 10, dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces este testimonio de Pedro es clave, porque dice, o sea, ¿quiénes somos nosotros entonces? O sea, si Dios le da el don de su espíritu a los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para estarles poniendo cargas? Entonces, al final, ¿quién toma la resolución final? Es Santiago el Menor, quien dice en Hechos 15, versículos 19 y 21, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, entiéndase aquí, cada Shabbat, cada sábado. Muy bien, hay cosas interesantes en esta resolución de Santiago el Menor, porque él primero que nada, él si vemos en el griego, él dice yo juzgo. Esta traducción de la Reina Valera 1960 es la más acertada. Si vemos otras traducciones, dice, bueno, yo opino, yo pienso, yo creo, así un poquito más tímidas, pero en realidad la traducción más acertada es esta, donde él dice yo juzgo, es decir, donde él ya decreta, ¿verdad? Es así lo que se va a hacer. Eh, Ahora también noten, ¿verdad? O sea, aquellos pedían circuncidarse, algo que había que hacerlo una vez. Y viene Santiago y nos pide varias cosas. Nos pide apartarse de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No sé, 4 cosas en lugar de uno. No sé, por aquellas personas que traten de cumplir la menor cantidad de mandamientos es irónico, porque de hecho si nos circuncidamos es solo una cosa que hay que hacer y aquí Santiago nos pone 4, pero bueno, dejemos eso. Y por último, vean que además dice, porque Moisés es predicado en cada día de reposo. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que Santiago dice es, miren, a los gentiles les vamos a pedir lo mínimo. Y lo mínimo es que cumplan estos preceptos mínimos, la mayoría de ellos relacionados con cosas que tienen que ver con idolatría, ídolos, fornicación, comer cosas de ahogado y de sangre. Ahora, también hay otra teoría aquí, que lo que ellos aquí decretan son lo que en el judaísmo rabínico se le conoce como las leyes de Noé, que solo para tener una fuente diferente,
Aquí encontré esto en el libro de Jubileos, capítulo 7, versículo 20. Si quieren pueden buscarlo en internet. Ahí está el libro de Jubileos. Dice en el versículo 20 del capítulo 7 del libro de Jubileos: en el jubileo 28º, Noé comenzó a dar a los hijos a los hijos de sus hijos normas y mandamientos y toda la legislación que conocía, exhortando a sus hijos a hacer justicia, cubrir las vergüenzas de su carne, bendecir a su creador, honrar padre y madre, amarse unos a otros y preservarse de fornicación, impureza y toda iniquidad. Y si de hecho leemos el mismo Génesis, ahí vemos que Dios de hecho le da unos mandamientos a Noé. O sea, esto de las leyes de Noé que se hablan en el judaísmo rabínico, que así resumido, los judíos modernos dicen de que la Torá es para los judíos y que para las naciones son las leyes de Noé, que son 7 preceptos. Es decir, y algo de razón tienen, pues, en el sentido de que sí hay unos mandamientos ahí en Génesis. Y uno de ellos, como verán aquí en Génesis, capítulo 9, versículos 3 y 4, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Creo que para alimento, dicen otras versiones. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Interesante que yo he oído personas que dicen de que ellos no observan las leyes, los mandamientos de comida kosher, porque aquí en las leyes de Noé ahí dice que podemos comer todo lo que vive y se mueve. Bueno, ahí es su relación con Dios y qué tan seguro que era usted de estar cumpliendo los mandamientos de Dios, eso queda a su discreción. Entonces, si revisamos la historia de Noé en la Biblia, vemos que efectivamente hay unos mandamientos. Y esto de no comer animales con su sangre era uno de ellos, muy similar a lo que dice Santiago el Menor en la Asamblea de Jerusalén. Muy bien. Y entonces, con eso, bueno, eso se sigue desarrollando en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pablo ahí por ahí anda predicando y esas son las disposiciones que se toman, pero ¿y qué sucedió después? O sea, ¿qué sucedió después del libro de los Hechos? O sea, el libro de los Hechos ahí nos cuenta que sí, que Pablo y que anduvieron con Silas y con otras personas por ahí predicando, ¿verdad? Y la predicación allá en Atenas. Pero, ok, ¿qué pasó después exactamente? Muy bien, aquí ya llegamos a la parte del tiempo posbíblico. Bien, nos hemos echado casi la mitad de la hora solo prácticamente en un antecedente, ¿verdad? Que es la Asamblea de Jerusalén. Por cierto, les voy a poner de una vez el enlace para que si quieren saber más de la Asamblea de Jerusalén, vayan a la página de seguidores y escuchen la enseñanza del rabino Bob Gorlick. Muy bien, entonces, ¿qué pasó después del libro de los Hechos? La Asamblea de Jerusalén tuvo lugar en el año 50. Y después de eso, lo que sucede después de eso, pues es bien poco lo que sabemos. El libro de Apocalipsis ubica a Juan en la isla de Patmos para finales del siglo I, pero es bien poco lo que se nos dice sobre qué pasó después. No nos dice cómo murió Pablo, no nos dice cómo murió Pedro, no nos dice, o sea, no nos dicen mayor cosa. Entonces aquí es donde ya tenemos que ir a buscar otras fuentes. Entonces, pero antes de eso, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo la teología de Pablo? Porque, digo, Pablo después de todo, o sea, era un hombre muy sabio, pero no era perfecto. Y él, como vimos en la primera sesión, no, perdón, en la segunda sesión, él era un tanto apocalíptico. Él sentía ya que ya venía el reino de los cielos, ¿verdad? Y pues esta solución que él dio al problema de los gentiles no era muy a largo plazo, era a corto plazo, era, ok, hay 100 personas en la sinagoga y 10 son gentiles, ok, eso ya, listo, ustedes 10 tienen tanto derecho como los otros 90, pero ¿y qué pasaba si de repente en una sinagoga habían muchos más gentiles que judíos? ¿Qué pasaba si estos gentiles se casaban con judíos y tenían hijos? ¿Y estos hijos qué eran? ¿Eran gentiles o eran judíos? O sea, Pablo no dejó tan explícitamente esto. Es decir, sí hay algunas pistas. Por ejemplo, por ahí estaban Timoteo y Tito, que Timoteo era hijo de una madre judía, que de acuerdo a la tradición judía en aquella época, era judío, el hijo de una madre judía. Entonces, muy bien. Timoteo es hijo de madre judía,
circuncidado y lo circuncidó. Luego estaba Tito. Tito era de padre judío y de madre griega. Ah, ok. Usted es de madre griega, no. Entonces usted es gentil. Usted no, a usted no lo voy a circuncidar. Entonces Pablo sí dejó ahí como unas pautas, pero al final no lo dejó del todo bien establecido cómo era a seguir, ¿verdad? Es decir, y salían estos hijos de matrimonios mixtos que decían, bueno, pues, ¿qué quiero? ¿Ser judío y seguir 613 mandamientos? ¿O quiero ser gentil y seguir, en el peor de los casos, las famosas 7 leyes de Noé, ¿verdad? Que se hablan en el judaísmo rabínico. O sea, ¿cuál elegirían ustedes, verdad? Pero obviamente solamente los 7, ¿verdad? Y como pon, lo expresaré con mis propias palabras, esto abrió la puerta de una religión de acción mínima que de una forma u otra la seguimos viendo hasta el día de hoy, donde las personas tratan de hacer el mínimo esfuerzo para ser salvos. O sea, ¿hasta dónde todavía puedo pecar para irme al cielo? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para no irme al infierno? O sea, y eso comienza aquí. O sea, comienza de una u otra manera, eso comienza aquí, ¿verdad? Con que la gente dice, bueno, ¿qué prefiero? ¿Hacerme judío y cumplir 613 mandamientos o hacerme gentil y me quedo con 7? Ah, no, mejor me quedo gentil y me quedo con 7. Muy bien, o sea, se abre esa posibilidad con la teología de Pablo. Y la otra cosa es que la teología de Pablo abrió la posibilidad de que los gentiles se acercasen al Dios de Israel, pero sin unirse al nacionalismo judío. Y eso justamente es lo que a muchos judíos, eh, probablemente de afuera del movimiento mesiánico, era lo que no les gustaba. O sea, que esto amenazaba el nacionalismo judío. O sea, eventualmente sí, convertían a todas las personas al Dios de Israel, ¿verdad? Pero todos como gentiles y nadie se convertía al judaísmo, ¿verdad? Y como nadie se convertía al judaísmo, entonces el judaísmo iba a desaparecer o iba a aparecer una especie de judaísmo universal, como mencionan nuestros amigos de la comunidad allá de Cojutepeque, saludos a ellos, por cierto. O sea, quizás eso era lo que podía suceder, pero esa posibilidad no le gustaba mucho a la gente, ¿verdad? Entonces, no le gustaba mucho a algunos judíos. Entonces, era también una posibilidad, ¿verdad? De que, o sea, la reacción de algunos judíos a la teología de Pablo no era, no, yo soy judío, yo quiero abrazar mi judaísmo y mi nacionalismo y no lo voy a dejar. Entonces, ¿qué pasó después del tiempo bíblico? Bueno, lo primero relevante fue la primera revuelta judeo-romana y justamente en eso nos vamos a enfocar en esta sesión, en las revueltas judeo-romanas o las rebeliones judías o las guerras judeo-romanas también se les conoce. La primera tuvo lugar entre el año 66 y el 73. Una importante característica es que tuvo lugar únicamente en Judea. Se estalló debido a que el procurador romano Iesus Florus, un sucesor de Poncio Pilato, tuvo la genial idea de meterse al templo y decir, ¿de quién es este oro? Ah, es que el oro es de Dios. ¿Cuál oro de Dios? Este oro es del César y se robó el oro. Entonces eso hizo que se prendieran los judíos, ¿verdad? Y armaron una revuelta, ¿verdad? Expulsaron al procurador, expulsaron a los romanos y se declararon independientes, independencia que no duraría mucho tiempo, pues porque inmediatamente las legiones romanas regresaron, ¿verdad? En el año 70 destruyen el templo. Por cierto, hay un dato bien interesante que he escuchado por ahí. Ahorita no me voy a tomar tiempo de explicarlo a fondo, pero Jesús no nació en el año 0, ya la mayoría de académicos están de acuerdo en eso. Lo ubican más por el año 6 antes de Cristo. Curioso, Jesús nació 6 años antes de él mismo, pero bueno. Y que él falleció aproximadamente en el año 30. Entonces, si Jesús murió en el año 30 y el templo fue destruido en el 70, estamos hablando que pasaron exactamente 40 años entre la muerte de Jesús y la destrucción del templo. Y he oído por ahí mencionar, no he logrado corroborar todavía este dato, pero he oído mencionar de que los sacrificios en el templo no eran recibidos, no fueron recibidos en esos 40 años. Es decir, ustedes saben de que la Biblia dice de que si el fuego enciende de no sé qué manera, entonces se entiende que Dios recibió el sacrificio. Bueno,
Se dice por ahí que en esos 40 años eso no sucedía. De nuevo, he escuchado por ahí ese detalle, no sé qué tan verdad será, lo tengo que investigar, o si alguno de ustedes me hace el favor de investigarlo, pues adelante, pero he escuchado ese dato. Pero lo que sí es que, lo que sí tenemos es el dato de que Jesús murió en el 30 y el templo es destruido en el año 70. Luego, esta primera revuelta judeo-romana termina en el 73, cuando toman la fortaleza de Masada. Es decir, los judíos que se habían rebelado van y se esconden ahí. O sea, y esta cosa era una cosa increíble, pues, o sea, era una meseta y en la meseta habían murallas y estaba, o sea, y eso era impenetrable, ¿verdad? O sea, a los, a los romanos les tomó, creo que 2, 3 años construir una rampa de tierra para poder llegar hasta las murallas y con un ariete poder romper las murallas y poder entrar. Y cuando entraron estaban todos muertos. O sea, cuando vieron que los romanos venían, se suicidaron entre ellos. Y los romanos entraron y ya no había nadie. Ahora, ¿y por qué los romanos se tomaron todo el trabajo de subir hasta Masada? Porque dijeron, bueno, es que si los dejamos ahí encerrados, ahí mismo están los que están liderando esto, se vuelven a rearmar y en un par de años otra vez tenemos aquí otra revuelta. Así que no, vamos a perseguirlos hasta allá arriba y vamos a acabar con esto de raíz. Y efectivamente, de esa manera termina la revuelta en el año 73. Ahora, como les dije al principio, esto ocurre únicamente en Judea. Los judíos de la diáspora no se meten. Los judíos que están en Galacia, los que están en Roma, los que están en Atenas, los que están en Filipos, los que están en Cirenaica, en Damasco, digan el nombre que ustedes quieran, ellos no se meten. Por lo tanto, ellos digamos que no sufren consecuencias. O sea, ellos quedan bien parados, pues, porque no se meten en este asunto. Pero, eh, bueno, durante esta primera revuelta se cree que mueren Santiago el Menor, que mueren Pedro y que muere Pablo. No se sabe a ciencia cierta con exactitud cómo mueren Pedro y cómo mueren en Pablo. La tradición cristiana los ubica en Roma, pero eso pareciera de que son referencias de finales del siglo II, entonces pues no hay muchas dudas al respecto. Pero lo que sí es seguro es que mueren en este periodo, porque en este periodo además le iban dando en la nuca a todos los líderes religiosos judíos. Entonces ahí también se fueron Santiago, se fueron Pedro y se fueron Pablo. O sea, tiene sentido que ellos hayan muerto en este periodo justamente como parte donde estaban matando todos los líderes de las comunidades judías. Y el liderazgo de la comunidad mesiánica nazarena, es decir, de la iglesia, lo toma San Simeón, que era primo de Jesús. Quiero que noten también aquí cómo la sucesión familiar se va pasando. O sea, Jesús, la autoridad de Jesús en algún momento llegó a Santiago el Menor. A Santiago el Menor, quien los evangelios lo mencionan como el hermano del Señor. Hay quienes dicen que Jesús también recibió como cierto liderazgo de Juan el Bautista, que era su primo. Entonces Juan el Bautista, dicen por ahí que le dio un liderazgo a Jesús y Jesús se lo pasó a... El liderazgo de Jesús eventualmente llega a Santiago el Menor. Dicen que por ahí en medio estuvo Santiago el Mayor, pero esa historia no estoy del todo seguro cómo es. Y Santiago el Menor se lo pasa a San Simeón, que también era primo de Jesús. O sea, como ven, el liderazgo se va pasando como de familia, ¿verdad? Muy similar a como en algún momento vimos como hemos visto con los macabeos, que mataban al papá, quedaba el hermano, mataban al hermano, le daban el liderazgo al otro hermano. En ese sentido, el movimiento mesiánico nazareno era muy judío, porque el liderazgo se le iba pasando de hermano, se iba pasando de familia en familia, ¿verdad? Eh, Ahora, por supuesto, lo que lo distinguió es que los seguidores de ese movimiento decían que su Mesías había resucitado, cosa que en aquel entonces también era muy inusual. O sea, revisen y nadie andaba diciendo de que su Mesías había resucitado. Si el presunto Mesías moría, simplemente venía otro y tomaba su lugar y decían, bueno, ahora este es el Mesías. Pero bueno, ese es tema que tal vez desarrollemos en otra ocasión. Luego, ¿qué, qué pasó con San Simeón y la comunidad creyente durante este tiempo? Bueno, San Simeón se huelió que iba a haber guerra, entonces los toma a todos y los dijo, vámonos de aquí. Y se fueron del otro lado del Jordán. Y cuando la guerra terminó,
regresan. Y cuando regresan bien tranquilos, ¿verdad? Y están ahí los judíos, los que sí se quedaron, los que sí vivieron la guerra, y obviamente como que no les caen muy en gracia. Como que bueno, y ustedes, ¿verdad? Se fueron y ahora regresan de lo más tranquilos, ¿verdad? Entonces, en este punto de la historia es donde ya vemos que hay un primer punto como de fricción entre lo que podemos llamar la iglesia. De nuevo, estamos muy lejos del concepto moderno que tenemos de iglesia, es decir, pero de la comunidad de creyentes en Jesús, de la comunidad mesiánica nazarena. O sea, ya tenemos una primera fricción entre ellos y el resto de los judíos, justamente porque no participan en la guerra. Muy bien, entonces, de esta manera, llegamos al final del siglo I. Y tan rápido llegamos al final del siglo I si estamos en el 73, sí. Ahora parece que de un día para otro suceden un montón de cosas, pero en aquel entonces las cosas iban pasando bien despacio. Entonces, hacia finales del siglo I, ¿qué cosas estaban sucediendo? Bueno, en el emperador Domiciano, quien reina entre el año 81 y 96, enjuicia a unos familiares suyos. Eh, Unos familiares llamados Flavio Clemente, Flavia Domitilia y sus hijos. ¿Y por qué? Pues porque estas personas se convierten a una comunidad judía, pero no a cualquier comunidad judía, sino a una comunidad judía que creía que Jesús era el Mesías. Entonces, eh, Domiciano se da cuenta de que estas personas que eran familias suyas se convierten y dice, oye, pero usted estás loco, ¿verdad? Como tú sabes de que estas personas no son gratas para nosotros. Y ellos dicen, no, no importa, yo creo. Sí, pero tú sabes que te puedo matar por esto, les dice Domiciano. No, no importa si me matas, yo estoy dispuesto a morir por esto. Y así fue. Entonces, Domiciano ejecuta a su primo Flavio Clemente, vende a Flavia Domitila como esclava y sus hijos son dados en adopción con otras familias de Roma. Ahora, ¿y por qué es importante esto? Bueno, vayan y busquen entre el santoral católico romano y ustedes verán que ahí está Flavio Clemente y Flavia Domitila. Y si escudriñan entre fuentes judías, encontrarán también de que Flavio Clemente y Flavia Domitila son considerados como mártires del pueblo de Israel por haber creído en el Dios de Israel. Entonces, están por un lado en el santoral católico por haber sido mártires, mártires por haber creído, por haberse negado, perdón, ¿cómo sería? Por no haberse negado a rechazar a Jesús como el Mesías, pero por otro lado en la tradición judía están también como mártires del judaísmo, como por haberse negado a rechazar al Dios de Israel. Entonces, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que no habían dos religiones, había solo una, es una sola religión. Eh, o sea, miren, esto es como el 15 de septiembre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tanto Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, los cinco tienen el mismo día de independencia. Cuando yo me di cuenta, cuando tenía como 8 o 9 años, yo dije, wow, qué casualidad. Ellos también se independizaron en el mismo día que nosotros. No, éramos el mismo país. Y como éramos el mismo país, pues el país de la República Centroamericana se independizó. Y se independizó el 15 de septiembre de 1821 y luego se separaron. Entonces cada quien las 5 provincias se separaron y formaron 5 países y cada país siguió celebrando la misma fecha, el 15 de septiembre de 1821. Entonces, algo así pasa aquí, o sea, tenemos estas personas que son mártires de dos religiones por separadas, pero eso lo que demuestra es que al principio eran la misma religión. Pero bueno, siguiendo con el tema, hacia finales del siglo I, como les mencioné hace rato, Juan se encontraba en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis. Timoteo, que seguramente ya estaba algo mayorcito, dirigía la iglesia, entre comillas, en Éfeso. Clemente Ben Yehudá o Clemente Romano, que los invito a que busquen toda la línea de sucesión papal, van a ver que es eh, el cuarto en la línea de sucesión papal. Era un judío que había nacido en Roma y lideraba la comunidad mesiánica nazarena en Roma. Luego, San Simeón, el que ya habíamos mencionado, lideraba en Jerusalén, después de tomar el liderazgo de Santiago el Justo o de Santiago el Menor.
que era el Santiago que veíamos liderando a la iglesia en Hechos 15, por ahí había un señor que en la iglesia católica se le conoce como San Ignacio, que lideraba una comunidad que estaba en Antioquía, aunque este señor era una cosa especial, ya mencionaremos dos o tres cosas de él, pero probablemente será mucho más en la segunda parte de esta serie. Y llegamos al final del siglo I y sigue sin haber cristianismo. Todos los líderes del movimiento mesiánico nazareno, o sea, es un movimiento puramente judío. Tenemos por ahí a Timoteo, que era de padre griego, pero como mencioné hace rato, lo habían circuncidado. Clemente Romano era judío. San Simeón, definitivamente judío. Por ahí estaba San Ignacio de Antioquía, que él sí era gentil, pero y de hecho cuando uno estudia el asunto del sábado, porque el sábado, el día de oración, se cambió de sábado a domingo, la primera fuente que mencionan es Ignacio de Antioquía, quien a principios del siglo II se le ocurre esta idea. De nuevo, eso probablemente lo desarrollemos más adelante. Pero ya van a ver por qué estoy mencionando aquí a San Ignacio de Antioquía, porque es bien importante. Eh, y bueno, o sea, y vemos, y básicamente aquí no hay cristianismo. Lo que sigue habiendo son comunidades judías que creían en Jesús como el Mesías. Bueno, así entonces llegamos al siglo II. Y en el siglo II se da la segunda revuelta judía contra Roma. En el año 107, el emperador Trajano inicia una persecución contra los judíos. Ahí es donde mueren los líderes que acabamos de mencionar: San Simeón. Ahí es donde muere Ignacio de Antioquía, sí, el San Ignacio de Antioquía, que fue el primero que propuso para su comunidad, dicho sea de paso, no fue para todo el cristianismo como tal, o mejor dicho, no fue para todas las iglesias ni para todas las comunidades, que propuso cambiar de adorar de sábado a domingo. Él fue quien lo propuso, pero adivinen qué, lo matan por ser el líder de una comunidad que era considerada judía. Entonces por eso lo mencioné anteriormente entre los liderazgos importantes. Y por ahí mismo muere también Clemente Romano en esta persecución. Todos mueren por ser líderes judíos. Aquí sigue sin haber persecución contra cristianos, son persecución contra judíos. Y de nuevo, Ignacio de Antioquía, que era gentil y fue el que propuso eso de cambiar, el primero que alguna vez habló de cambiar el día de adoración de sábado a domingo, él muere por ser un líder que era considerado judío. Pero bueno, en el año 113, Trajano inicia una campaña militar contra los partos. Y los partos tienen una genial idea. Los partos eran un imperio que estaba hacia el lado de Asia. Trajano quería hacer lo que Alejandro Magno no pudo. Bueno, o sí pudo, pues, pero en eso, pero en eso, pues, esa parte del imperio como que se perdió, ¿verdad? Que era llegar hasta la India y seguir mucho más allá. Eso era lo que quería Trajano. Pero entonces el imperio parto tuvo una genial idea y le dijo a los judíos: miren, yo sé que ustedes están así medio disconformes con estos romanos, entonces les proponemos algo. Si ustedes luchan si ustedes se rebelan contra Roma y los obligan a luchar en dos frentes, nosotros nos ofrecemos a reconstruirles el templo de Jerusalén. Y los judíos aceptan. Y de esta manera se rebelan los judíos, pero a diferencia de la primera revuelta judeo-romana, que fue solo los judíos de Judea, esta vez se levantan los judíos de todo el imperio. O sea, imagínense eso. Y los romanos estaban peleando en dos frentes: por un lado con los partos y en otro lado con los judíos, y por todo el imperio. En el 117 Trajano muere y es sustituido por Adriano. No sé por qué aquí el corrector me puso Adriana, no es Adriana, es Adriano, el emperador Adriano. Que él dice: bueno, aquí no puedo estar peleando en dos frentes, y lo que tengo más fácil es tranquilizar a los judíos. ¿Y los judíos por qué apoyan a los partos? Porque ofrecieron construirles el templo. Ok, les voy a ofrecer lo mismo. Entonces les dice: miren, por favor ya dejen de estarse rebelando contra nosotros, y les prometo que yo les voy a construir el templo. Y entonces los judíos ahí sí quedan contentos y dicen: va, está bien, y dejan de pelear. Y así es como se apacigua la segunda revuelta judía. Eh, bueno, y mientras tanto, pues ya con eso los romanos terminan de pelear contra el imperio parto. Cada quien regresa a donde estaba originalmente. Las fronteras se mantienen iguales, muere un montón de gente, pero bueno, todo queda ahí. Aparte de todos los que se murieron, pues todo queda como estaba al principio, antes de la campaña contra los partos. Pero entonces, ¿qué sucedió?
Eh, el tiempo pasaba y Adriano nunca avanzaba con la construcción del templo. Ponían una piedra, ponían ahí unos pilares, ponían una cosa, ponían otra y nunca se apuraban, ¿verdad? Y los judíos así se comienzan a impacientar, como que bueno, ¿y qué sucede pues? ¿Por qué no avanza la construcción del templo? Entonces pierden la paciencia y le hacen saber a Adriano, mire, usted nos prometió que nos iba a construir el templo. Y Adriano, como buen político, ¿verdad? No les cumplió la promesa que les había hecho. Dijo, pues saben qué, ya no les construyo nada. Y él dijo, bueno, voy a poner al dios Zeus ahí donde está ahí donde estaba el templo. Y por allá en el Gólgota he oído yo que hay un grupito de judíos para los cuales ese también es un lugar muy sagrado. Así que ahí voy a poner una imagen del dios Mercurio. Dicen que por eso se sabe dónde está el Gólgota, porque ahí estaba la imagen, una imagen de Mercurio. Entonces, obviamente esto no le cae muy en gracia a los judíos y aquí es donde se levanta la tercera y última revuelta de los judíos contra los romanos, liderada por Shimon Bar Kokhba, quien Rabí Akiva lo declara el Mesías. Ahora, quiero que noten aquí algo bien interesante. Si ustedes alguna vez han escuchado a los rabinos de Breslev, ellos a cada rato mencionan a Rabí Akiva, por allá, y es que Rabí Akiva dijo tal cosa, y es que en tal ocasión Rabí Akiva esto, y es que Rabí Akiva por allá, y así, y Rabí Akiva es uno de sus grandes referentes. Entonces, pero Rabí Akiva proclamó a un falso Mesías. Entonces, ¿cómo es que Rabí Akiva sigue siendo considerado un gran sabio? Y por otro lado tenemos a Shaul de Tarso, también un tipo muy sabio, pero que está totalmente ¿qué? Extirpado de la tradición judía. O sea, jamás se habla de él. Si le preguntamos a cualquier judío, nos van a decir de que lo que pasó es que Pablo declaró a un falso Mesías. Sí, pero aquí tenemos a Rabí Akiva, que también declaró a un falso Mesías y aún así es considerado uno de los grandes sabios, ¿verdad?, de la antigüedad. Bueno, todo es, en realidad no tiene nada que ver porque hayan proclamado a un falso Mesías o no, o sea, en realidad es por el asunto del cristianismo que eventualmente Pablo tuvo que ver con la aparición del cristianismo y todo lo que esto implicó para los demás judíos. Entonces, por eso es entonces de que Pablo queda relegado y queda fuera de la tradición judía. No porque, de no ser por eso, pues estoy seguro de que Pablo, junto con Rabí Akiva y otros que andan por ahí, pues sería considerado uno de los grandes sabios del judaísmo. Entonces, y Adriano simple y sencillamente aplasta esta rebelión. Y eh, queda tan harto que él dice, yo más nunca en mi vida quiero volver a oír, a hablar, decir ni nada de los judíos. Yo ya no quiero saber nada de ellos. No quiero que se vuelva a decir el nombre Jerusalén ni el nombre Judea sobre esta tierra. Así que saben que le vamos a cambiar el nombre a estos lugares. Entonces hace Jerusalén, le cambia el nombre, le pone Aelia Capitolina y prohíbe a los judíos entrar en Jerusalén. Y a Judea lo anexa a la provincia de Siria y decide cambiarle el nombre y le dice a sus asesores, miren, yo quiero ponerle a esto un nombre que le duela a los judíos, un nombre que así que no les guste, algo para ponerles el dedo en la llaga. Y entonces le dicen, bueno, sabemos de que los judíos durante mucho tiempo pelearon contra un pueblo llamado los filisteos, que les dieron mucha guerra. Muy bien, perfecto. Entonces me le ponen a ese lugar llamado Judea, de ahora en adelante se va a llamar Siria Palestina, del latín Palestina, que significa filisteo o tierra de filisteo. Dicho sea de paso, vale la pena aclarar que los filisteos ya tenían siglos de haber desaparecido. Casualmente estaban establecidos en el lugar donde ahorita es la Franja de Gaza, casualmente, pero ya para este entonces ellos ya no existen. Y este nombre se lo inventa Adriano aquí en el siglo II, después de la tercera revuelta, ya como por el año 135, por ahí se lo inventa. Eh, de modo que cuando escuchamos que alguien habla de la Palestina del tiempo de Jesús y la Palestina del siglo I,
Esto es un anacronismo. Esto es como cuando decimos vino Colón y Colón llegó a América. O sea, Colón llegó a donde llegó porque América no existía, ¿no? Ese nombre no existía en ese entonces, era un anacronismo, porque el nombre América se lo inventaron después. Algo así sucede como cuando decimos la Palestina en el tiempo de Jesús. Estamos usando un anacronismo porque este nombre Palestina aparece hasta el siglo II. Y bueno, y si quieren saber más sobre el tema de Palestina, pues también los invito a que en la página de seguidores busquen las enseñanzas del rabino Bob Gorlick sobre el tema. Luego, entre las consecuencias de la segunda y la tercera revuelta judeo-romana, la teología judía fue grandemente afectada. Es decir, al ver sus fracasos militares y los fracasos de las aspiraciones mesiánicas, ya los judíos abandonan estas aspiraciones mesiánicas. Esto de encontrar al Mesías y que sea restablecido el reino el reino de Jerusalén con un rey que venga de la tribu de David, que por cierto en algún momento aparece un emperador. Lo que pasa es que ahorita pues no puedo darme el lujo por cuestiones de tiempo, pero hay un emperador que aparece en algún momento y se entera de esto, de la de esta del reino que debe ser restablecido con alguien de la tribu de David. Hay un emperador romano que se entera de esto y que trata de exterminar a todos los que sean de la tribu de Judá, específicamente que sean descendientes de David. Una cosa bien yuca, ¿verdad? Justamente para acabar con esta idea, pues, pero eventualmente los mismos judíos abandonan estas ideas. O sea, adoptan una idea mesiánica más espiritual y sobre todo se separan de la idea del Mesías y adoptan más la idea de la era mesiánica, que hasta el día de hoy, de eso es de lo que hablan los judíos. Vayan y pregúntenles del Mesías, y a los judíos modernos no les interesa ni quién es el Mesías, ni de dónde van a nacer, ni cómo va a ser, ni si su madre va a ser una virgen, no les interesa nada de esto. Lo que les interesa es la era mesiánica que hablan los profetas, de que no se levantará nación contra nación, que el lobo y el cordero se echarán a la par, que el bebé jugará en el nido de la víbora, ¿verdad? Es esta idea a la que le han dado más énfasis. Y por supuesto, debido a la destrucción del templo de Jerusalén, entonces ahora el judaísmo se reforma. Esto ocurre a finales del siglo I, allá en Yamnia. Se le conoce como el concilio de Yamnia, se le llama, aunque no fue un concilio como tal. O sea, era una escuela que estaba en esa ciudad que se llama Yamnia, y ellos comenzaron a discutir, llegaron y crearon una serie de reglas de cómo es que iba a funcionar el judaísmo ahora sin templo. Entonces crean un judaísmo que es menos templocéntrico. Por otro lado, y esta es quizás la consecuencia más importante para la temática que estamos discutiendo. A través de todo el imperio se crea este prejuicio, esta idea preconcebida de que un judío era un ciudadano poco confiable, era un potencial traidor contra el imperio. Un judío era alguien que en cualquier momento se podía rebelar, era alguien que ninguna eh, no le tenía ninguna fidelidad a Roma, ninguna lealtad. Se crea esta idea. O sea, aunque ya habían aplacado las revueltas, queda ese prejuicio. O sea, y los judíos eran vistos con mucho recelo. Ahora, las comunidades mesiánicas, las comunidades que eran parte de la iglesia, si quieren que les digamos así, como ya vimos, eran judías, eran comunidades judías, y por consiguiente sufrían también de este prejuicio. Pero adivinen qué, los gentiles que estaban en esta comunidad, aunque no estuvieran circuncidados, aunque oficialmente no fueran judíos, igualmente eran vistos como judíos, como vimos el caso de Ignacio de Antioquía, que él era un gentil y aún así fue ejecutado por ser considerado un líder judío. Entonces, sucede esto, ¿verdad? De que los judíos, perdón, los gentiles se ven en esta situación. O sea, no son judíos, no se han convertido al judaísmo, pero entonces se ven sufriendo la misma discriminación que los judíos están sufriendo. Entonces, con esto queda ya listo todos los ingredientes
para que aparezca el cristianismo. Miren, nos hemos echado 3 sesiones y todavía no hay cristianismo, pero lo que sí ya tenemos ahora son todos los ingredientes para la receta para que aparezca el cristianismo. Es decir, ya tenemos una teología paulina, la cual otorgaba vía para la justificación de los gentiles sin necesidad de convertirse al judaísmo ni de identificarse con el nacionalismo judío. Tenemos la Asamblea de Jerusalén que define que sí, que es posible ser salvo sin cumplir toda la ley. Y además tenemos el motivo para que los gentiles ya quieran comenzar a diferenciarse, que es que las revueltas judías habían cambiado la percepción de Roma, del imperio, de todos, ¿verdad?, hacia los judíos y qué tipo de personas eran. Entonces ahora, o sea, ya tienen el cómo y el por qué, ya tienen el qué, el cómo y el por qué. El qué, diferenciarse del judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos son vistos como el enemigo. ¿Y cómo? Mediante la teología de Pablo y mediante la Asamblea de Jerusalén. Entonces ya ahorita ya tenemos todas, y como veremos ya en la próxima, en la segunda parte de esta serie, que será en un par de semanas, ya se les avisará mediante la página de seguidores cuándo será. Ya vamos a ver que justamente en este momento es que ya comienzan a aparecer ya las diferencias claras entre judíos y personas que se hacen a sí mismos llamarse cristianos, que ya dicen, no, yo ya no soy judío, yo ahora soy cristiano, soy diferente de aquellos. Hasta este punto sí, tal vez podíamos hablar de cristianos. De hecho, el libro de Hechos menciona, y en tal comunidad por primera vez se les llamó cristianos. Sí, tal vez se les podía llamar cristianos, pero seguían siendo judíos. Pero ya después de esto ya podemos comenzar a encontrar quienes se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero que a la vez se diferencian de los judíos. Dicen, soy cristiano, pero no soy judío. Entonces, ¿y tenemos alguna pregunta? Mientras tanto voy a leer aquí en el chat a ver si tenemos algún otro saludo. Vamos a ver. Para estar seguro voy a volver a cargar aquí el navegador. Espérenme que hace un rato me dio error esto y no me mostraba. No me iba actualizando en tiempo real, pero dice, muy bien, dice... Muy bien, ya saludamos al clan de Wizúcar. Saludos Mario Escobar. Por aquí tenemos un saludito de Julio Villeda. Muchas gracias, don Julio. Saludos a la niña Odi. Muy bien. Voy a dar un minuto por si alguien quiere escribir. Mientras tanto, solo les adelanto. No sé el próximo miércoles cuál irá a ser la enseñanza. Lo único que estoy seguro es que no voy a ser yo. Pero el día que me vuelva a tocar, les adelanto, vamos a terminar de hablar del siglo II. Vamos a hablar de quiénes fueron las primeras personas que comenzaron a diferenciarse ya de los judíos y cuáles fueron esos cambios. Vamos a hablar de... Está bien, les voy a dar un par de nombres. Vamos a hablar nuevamente de Ignacio de Antioquía, aunque como ya vimos, él es de principios del siglo II. Vamos a hablar un poco de un señor que se llama Marción del Ponto, o Marción de Sinope, como le gusten llamarle. Ese señor es increíble. Las cosas que nos hereda al cristianismo. Vamos a hablar de alguien llamado San Justino y de su amigo también en la línea de sucesión papal, San Aniceto. También hablaremos del Papa, déjenme recordar el nombre, se me ha olvidado, se me olvidó en este momento, pero el Papa que fue el que por primera vez dijo, miren, ¿saben qué? Eso de no comer alimentos impuros, eso es sinónimo de pecado. Entonces, si usted no peca, puede comer lo que quiera. Vamos a ver quién fue el que decidió eso, porque fue un papa, o sea, fue un obispo de Roma. Vamos a hablar también de un obispo de Roma llamado Víctor, que también muy peculiar ese señor. Vamos a hablar de otros personajes, de Policarpo de Esmirna.
Vamos a hablar también de Irineo de León. Todo eso únicamente en el siglo II. Luego siglo III, siglo IV, pues ya vamos a comenzar a hablar de eventualmente de Constantino, eventualmente del concilio de Nicea y eventualmente de las personas, los grupos que comenzaron a aparecer por no estar de acuerdo con el concilio de Nicea, de los macedonianos, de los nestorianos, de los quienes más. También hablaremos ahí de Pelagio, que no estaba de acuerdo con San Agustín en el asunto del pecado original. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En realidad, lo más complejo se viene ahora más adelante, porque ya son cosas que tienen que ver con teología. Entonces hay que como que analizar bastante las ideas. Muy bien, no veo ninguna pregunta. Si llega a quedar alguna pregunta, pues la responderé en una sesión futura. Así que bueno, amada comunidad, seguidores de Jesús, me despido. Que pasen feliz noche y espero que estas tres sesiones hayan sido de bendición. Nuevamente, si quieren saber más del tema, los animo a que vayan, investiguen, aprendan, saquen ustedes sus propias conclusiones, no se queden solo con lo que yo les digo aquí, ¿ok? Muy bien, buenas noches, cuídense.